Consultores expertos. Articulamos la tecnología. Hola amigos y bienvenidos a su canal de consultores expertos. Recuerden nuestro numeral, gerencia a la criolla. Bueno, para el día de hoy les traigo un tema supremamente relevante para continuar con este mundo del agilismo, para continuar construyendo en esta comunidad Agile esas destrezas, esas virtudes, esas bondades que vamos a requerir para poder en la organización cambiar la cultura, para que decidamos de verdad tener una vida ágil, organizacionalmente hablando, profesionalmente hablando. Y eso implica pues tener en cuenta todos estos elementos. Entonces, para el día de hoy les traigo el tema de las historias de usuario, este que está acá arriba. Genial, va a ser espectacular porque es que es parte de esa cultura agile, ¿sí? Entender al otro. Recuerde, proyectos los hacemos las personas, pero también se hacen porque hay personas que necesitan de ellos. Eso lo olvidamos, yo lo repito en mis conferencias generalmente, pero es porque lo olvidamos muy rápido. Lo escuchamos, lo asimilamos, lo interpretamos, pero en la vida diaria lo olvidamos a todo instante. Entonces, para que no se nos olvide, lo recalcamos constantemente. Bien, bueno, entonces, ¿qué es una historia de usuario? Una historia de usuario es ese ejercicio que voy a hacer con el usuario, haga la redundancia, con mi cliente, con esa persona que me va a dar, que tiene las necesidades plasmadas, que tiene las necesidades claras o que va a ayudarme a identificar esas necesidades. Ese es el usuario. Entonces voy a hacer las historias, que él me cuente qué es lo que espera, qué es lo que quiere, qué es lo que desea, qué es lo que podría hacer, qué es lo que sueña, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no pueden soñar aquí los usuarios? Claro que sí. Muchas veces nos quedamos limitados porque nos falta soñar. Entonces creemos que siguiendo los procedimientos formales y normales es de la forma como se hacen. Y muchas veces cuando se piensa eso, pues terminamos en una gran cantidad de complejos, en unas situaciones que son dispendiosas, por no verlo de una forma fácil, de una forma agile, por no verlo de una forma que genere valor, que le entregue valor a la organización. Y por eso esta conferencia y por eso las otras que ya has debido ver, si no las has visto, te invito a que vayas y les pegues una chequeada porque están muy interesantes y son complementarias. Entonces, este contenido lo estamos publicando constantemente, entonces para que estés actualizado es conveniente que lo tengas presente bien. Entonces, historias de usuario. ¿Qué es una historia de usuario? Ya lo dijimos, ¿cierto? Es poder entender esa necesidad, es poder identificar el valor en la organización. Y eso tiene un proceso. Uno de los elementos con los que puedo jugar que va a ser muy interesante son las historias de usuario. Bien, pero ¿cómo es una historia de usuario? Normalmente una historia de usuario es una tarjetica. Tú lo vas a ver organizacionalmente como una tarjetica. ¿Sí? Como tarjeta. Más o menos así. Una tarjeta pequeña. No busco que sea grande. Si yo pudiese traer una agenda, un computador, un laptop. Pero las buenas prácticas me dicen, tómalo con la mano. Charladito, tómate un tinto. Esa es la historia de usuario sabrosa. Cuando tú empiezas a disfrutar esto, es cuando haces eso que te estoy diciendo. Buscamos que sea más cercano que lejano, que distante. ¿Sí? No, yo te coloco un archivo colaborativo y tú pones lo que tú quieras ahí. No, no buscamos eso. Buscamos entender al otro. Cuando hacemos eso, generalmente no nos entendemos y jugamos como al teléfono roto, en donde enviamos un mensaje y al final llega un mensaje diferentísimo. Acá no se trata de eso. Acá se trata de que de verdad llegue el mensaje. Entonces, para eso es la historia de usuario. La historia de usuario tiene una composición. ¿Y por qué tiene esa composición? Porque es la que más me permite ver o identificar lo que quiere mi cliente, ¿sí? Lo que él desea, lo que él sueña, lo que le genera valor, lo que es importante para el negocio o lo que es importante para las personas, ¿cierto? Para un banco puede ser importante que le entre mucho dinero, pero por otro lado puede ser mucho más importante que las personas estén a gusto, porque si no llega otro banco y les lleva al cliente. De eso se trata. Si tú le brindas un buen servicio, él va a volver. Si tú no lo haces así, él no va a volver. El cliente no vuelve donde lo tratan mal.
Y de eso se trata, de empezar a encontrar ese valor. Bueno, entonces, ¿cómo está compuesta una historia de usuario? Entonces, normalmente arrancamos con nombre para la historia. Hay veces dejamos la buena práctica de ponerle nombre. No, ponle un nombre a la historia porque si no después te vas a confundir, ¿cierto? ¿Quién llena esta historia? Ah, bueno, ¿quién es el que tiene que hacer el trabajo sucio? Ah, ese lo hace un rol que se llama el Product Owner, el dueño de producto. Él es el que me tiene que llenar la historia de usuario. Él es el que tiene que estar pendiente que se haga la tarea. Y entendiéndolo así, pues va a ser muy fácil para él. Si lo tiene claro, va a ser muy fácil para él empezar a identificarlo. Está de la mano del cliente, pero también está de la mano del equipo. Él juega como en las dos canchas y es como el traductor entre lo que quiere el usuario, entre lo que quiere el negocio y lo que va a desarrollar el equipo para darle valor al negocio. Eso ya lo explicamos en el video anterior donde hablábamos de los roles. Entonces de eso se trata. Entonces este Product Owner va a tener esta tarea. Y entonces él va a llenar sus historias de usuario. Muy importante ponerle un nombre. Ponle el nombre, no te preocupes. Un nombre que sea muy particular, no tanto tan llamativo, pero sí que sea diciente de la historia. Y entonces lo vas a entender más fácil para poderle identificar, para poderle hacer inclusive un posible seguimiento de cómo avanzamos con el desarrollo o la entrega de ese valor, pues va a ser más fácil. Entonces ponle un nombre, ¿listo? Después, ¿qué sigue? Después sigue esto. Entonces le decimos el cómo, eso que está ahí, el cómo, ¿sí? Cómo, rol del usuario. Pero este rol no es, el rol es sistemas, o el rol es asesor, o el rol es, hay veces lo dejamos como en nombres genéricos, ¿cierto? El típico, ¿no? El rol es cliente. Mm, ese es el rol, ¿seguro? Sí, póngale cliente. Entonces, si lo podemos hacer más particular, va a darnos mayor valor, porque debo entenderlo. Entonces, ahí pongo el rol del usuario. Ya vamos a ver cómo queda. ¿Listo? Entonces, el cómo. Después, ¿qué va? El quiero. El quiero tiene que ver con el objetivo de esa historia, ¿cierto? Lo que él quiere, lo que él desea, ¿cierto? Entonces debo poder ponerlo de una forma también muy diciente. Busco eliminar la complejidad en los textos. Recuerda, esta es una historia de usuario. Si la lee un niño, debe entendértela. Así funciona. O sea, debe estar a todo nivel de lectura. No es que quede en un ejercicio muy técnico que no sea totalmente entendible. Entonces va a ser muy interesante. Entonces, ¿listo? El objetivo. Y vamos a tener otro elemento acá que se va a llamar el beneficio. El beneficio está atado generalmente a un para. El para que lo quiere, ¿cierto? El para. Hay autores, es decir, coach ágiles, que normalmente recomiendan que tú tengas un doble para. O sea, un doble beneficio. Es muy valioso que puedas plasmarlo, porque eso te va a ayudar a entender el valor que tiene esa historia de usuario. Entonces desarrollamos historias de usuarios. Entonces vamos a poder poner ahí ese para. Y ese para va a ser muy diciente porque me va a decir como el beneficio que se tiene organizacionalmente. Y si tengo un doble beneficio, pues del carajo porque va a ser más atractivo aún. ¿Listo? Y en la parte inferior de esa tarjetica, es muy pequeña, recuerda, no te extiendes y va en lenguaje muy castizo, muy simple. En la parte inferior vas a colocar los criterios de aceptación. ¿Sí? Va a ser como las condiciones que va a tener el cliente, pero muy puntualitas, ¿sí? Esos requerimientos que puedes tener para aceptación de tu cliente. Entonces ahí vas a poner, con base a eso, el cliente te va a aceptar ese requerimiento, esa historia de usuario, esa generación de valor. No lo hablemos de requerimientos, suena feo. Acá es la historia de usuario. Entonces el cliente te va a entender el valor o te va a dar a entender el valor y tú tienes que plasmar ahí esos criterios de aceptación que él va a tener. ¿Listo? Entonces, para que lo tengas claro. Ah, ya. Y entonces, ¿cómo queda eso? Así, miren. Entonces, historia, le ponen un nombre, estás agregar comentarios, ¿cierto? Yo, como lector del blog, miren que es muy particular el rol, ¿cierto?
Quiero adicionar comentarios a las entradas y recibir alertas cuando otros hagan comentarios. Este es el sueño, esto es lo que él quiere, esto es lo que él desea, ¿cierto? ¿Pero para qué lo desea? Para mantenerme en contacto con los demás usuarios del blog, ¿sí? Y en los criterios de aceptación no están aquí para que no nos extendiéramos, pero pues puede decir, quiero que ingrese logueado y que ponga una contraseña de 7 dígitos, por decir algo. Entonces colocas algo puntual que va a acabar de definir esa historia para que el usuario lo entienda y pueda darte el valor que tú esperas del mismo. Entonces miren que el ejercicio está muy interesante y muy valioso. Así hago historias de usuario. Y eso va a ser súper relevante. Si te vas a extender un poquito, le das la vuelta, ¿sí?, a la tarjeta. Y atrás puedes hacer algunos requerimientos funcionales o no funcionales puntuales. No se recomienda que te extiendas. Si el equipo llega a tener una duda, el equipo puede consultar con el Product Owner, que él la va a tener claro. Si no pudiese consultarlo, recuerda, el cliente es tu amigo. Acá el cliente no es un enemigo. Acá no, el cliente no está en el otro bando, está en tu bando. Entonces, si quieres acordar con él y entregarle a un mayor valor, es totalmente válido. Las tarjetas son pequeñas. ¿Pero por qué son pequeñas? Y es incómodo. No, tienen esa particularidad. Son pequeñas para que tú busques la cercanía, ese gemba, el estar ahí. De eso se trata, de que tú entiendas al cliente, de que haya un común entendimiento. Esto simplemente es el medio para aclarar cosas, pero si necesitas verte con él y acordarlo, es posible. Es posible, él es tu amigo, él está de tu lado. Entre los dos están construyendo la solución. Y entonces esto va a ser muy importante y va a ser muy interesante a la hora de entregar ese valor. ¿Listo? Entonces, miremos este texto, ¿sí?, que me dice, como cliente de la cadena de hoteles, quiero recibir ofertas en mi correo electrónico para planificar las próximas vacaciones. Entonces, algo muy puntualito, una historia muy simple, pero de eso se trata. Están hechas de forma simple. ¿Por qué están hechas de forma simple? Para que se entiendan, para que el niño cuando lo lea lo entienda y pueda entregar ese valor, para que la historia de usuario te entregue el valor que se quiere. Más adelante vamos a ver lo que son épicas, vamos a ver otro tipo de complementos a estos contenidos y a estas conferencias que van a dar aún más poder del Agile sobre la organización, sobre lo que quieres hacer y sobre ese paso a ese nuevo escenario que es el mundo ágil. Entonces, súper importante, súper relevante. Ya sabes que es una historia de usuario, ya sabes para qué sirve, ya sabes para qué sirve, ya sabes cómo se utiliza, ya sabes quién la llena. Recuerda que el Product Owner es el dueño de esas historias de usuario. ¿Sí? Vamos a ver después cómo se materializa eso. Pero miren que está supremamente interesante el contexto y el tema. Yo les agradezco mucho por haber estado presentes en esta conferencia. Les pido que por favor se suscriban al canal y estos contenidos van a ir llegándoles de manera como se vayan publicando. Y eso les va a dar un valor gigante en el entendimiento de las buenas prácticas. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra oportunidad.